Saludo para John Cancimansi, Víctor, Daniel Pedraza, Jimmy Daniel Pedraza, Adrianita, Hugo, Sebastián y Luis, los de siempre. Recuerden hacer su llamadito a lista en el chat, no lo olviden. Gracias, John. Por acá tengo una berraca mancha que me salió que no sé cómo quitarla y me está mortificando y ya se dieron cuenta que ustedes no la van a ver. Bueno, no la están viendo. Eh, bueno, para el día de hoy vamos Yo les dejé un ejercicio, ya no me acuerdo, a ver. ¿Qué fue que vimos la última clase? Bueno, hicimos un ejercicio con diseño de diseño. Bueno, sí, sí, sí. Listo, ya me acuerdo. Entonces voy a compartirles la presentación, pues para que nos ubiquemos un poco en el asunto. Vale, entonces, vea, yo tengo una mancha aquí, ¿ustedes la ven? Está una mancha como un rectángulo grisecito en esta parte, ¿lo están viendo? ¿Alguien me puede decir? No sé, creo que yo no me decía que no, ahorita la voy a poner acá en presentación, a ver si me sale. Mire, yo la veo la manchita aquí, como un rectángulo. ¿Me pueden confirmar si ustedes lo están viendo, muchachos? Profe, no se mira. Pues, Nada, No, se ve todo. profe. ¿No ven ese rectángulo? No, nada, nada. Bien, entonces no hay problema. Qué raro. No sé por qué me sale a mí esa parte. Bueno, entonces miren, haciendo un repaso rápido de la parte de todo lo que tiene que ver con el diseño, todos estos ejercicios que hemos hecho de diseño tienen que tenerse en cuenta varias cosas. Son las siguientes. Bueno, aquí pues no hay nada raro. Aquí sí, en la parte de diseño usted debe tener en cuenta son los valores comerciales que existen. ¿Por qué razón? Porque es que si usted se pone a hacer una cantidad de resistencias, que es que yo voy a armar, por ejemplo, 3 kiloohmios a partir de 3 resistencias de 1 kilo, entonces pues eso vuelve un poco complicado el manejo, bueno, en fin, vuelve más grande el circuito, incomoda y todo lo que usted se quiere imaginar. Entonces mire a ver si busca una resistencia de 3.3K y a ver qué tanta modificación o póngale la de 2.7, mire a ver cuál es la más apropiada. En fin, ese tipo de cosas son muy importantes que se deban tener en cuenta en la parte de diseño. La ventaja grande que usted tiene, vuelvo y le insisto, con transistores es que usted no es tan preciso. Usted aquí nunca va a hablar de que usted necesita un beta de 143, pues porque no lo va a encontrar en el comercio. Allá le van a decir que hay un típico de 150, le sirve, pero 143, o sea, todo es aproximado. De hecho, miren cuántas veces hemos hecho el cuento de que beta es aproximadamente igual, perdón, de que la corriente de base es aproximadamente igual a beta veces la corriente de emisor, sabiendo que es beta más uno y que realmente es, no, bueno, toda esa cantidad de cálculos aproximados que hemos hecho. Entonces, no es tan raro ver que nosotros, en vez de poner 86 kilos, ponemos 82 y sabemos y recalculamos y miramos a ver si nos afecta mucho nuestra realidad, ¿sí? A eso nos referimos cuando estamos utilizando la resistencia. Primer proceso de diseño. Segundo proceso de diseño que miramos es que usted para cuando está haciendo cuando el emisor no está puesto a tierra, sino que está puesto a través de una resistencia, entonces el emisor va a tener un voltaje. Y ese voltaje, por diseño, usted lo puede utilizar entre 1/4 hasta 1/10 parte de V sub cc. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Porque usted lo escoge a criterio de su diseño. Eso es un criterio de diseño que usted siempre debe tener en cuenta. Debe ser esto 1/10 parte de V sub cc.
hasta una décima parte, ¿no? Es decir, no puede cambiar tanto, pues porque si no el voltaje colector emisor nos empieza a hacer muy pequeño la expulsión, eso es lo que les decía. ¿Qué otro criterio de diseño usamos? Este, que es bien importante. Si usted va a usar la configuración típica, la configuración H que le llamamos a esta configuración, y de un momento a otro usted va a utilizar esto y no sabe cómo resolverlo, entonces póngale que RE debe ser menor o igual a beta veces RE dividido entre 10. No se olvide, no se olvide. En últimas, otra forma de expresarlo es que 10 veces R2 debe ser menor o igual a beta por RE. Eso es lo que quiere decir también de otra forma. 10 veces R2 debe ser igual, debe ser menor o igual a beta veces RE. ¿Sí? Ese menor o igual, ¿qué significa? Mire, aquí en el ejercicio que vimos nos dio 1.6K. Eso significa que 1.6K es el valor máximo que yo le puedo poner a R2. Ese es el valor máximo que yo le debo poner a R2. Usted le puede poner 1.5, 1.4, 1.2, 1. Lo que quiera, ¿sí? Eh, pero debe cumplir con que sea menor. Por ejemplo, 1.6 existe. En esta tabla que yo tengo acá, 1.6 no existe. Vea, existe 1.5, perfecto. Entonces póngale 1.5 o póngale 1.2. ¿Sí? Para estar como más relajado el circuito en ese aspecto. Pero mire a ver y recalcule sus valores con respecto a eso. Siempre debe tener en cuenta eso cuando va a hacer sus diseños, porque es mejor que, por ejemplo, si usted tiene un transistor y 4 resistencias, perfecto, ahí está bien polarizado. Pero usted se pone a armar esta resistencia de acá, no es como lo muy adecuado. Ya vuelvo y les insisto, a la hora de hacer un diseño de un transistor no es tan preciso como para que usted, digamos, le dé miedo. Por ejemplo, en esta resistencia de acá, si le dio un K, pues un K lo consigue muy fácil. 1.6 no, pues póngale 1.5 o 1.2, que sí es bien común. Y esta resistencia de 10 kilos también se consigue muy fácil. Entonces no hay ningún problema con esto. ¿Qué más criterios de diseño tenemos? Pues bueno, esos son la idea, la forma de resolver esto. Y usted es el que dispone cómo, cómo ir resolviendo pues sus inquietudes. Para el día de hoy vamos a ver algo que es demasiado importante, o mejor dicho, que tiene una importancia en electrónica demasiado grande, demasiadamente grande, y es utilizar lo que se llaman los circuitos espejos de corriente, ¿sí? Y finalmente para llegar a concluir a lo que son las fuentes de corriente. Eso que de verdad son, alguna vez hasta el día de hoy, ustedes han ido al laboratorio y no le han podido pedir al señor Colum G2, no le han podido pedir que hágame el favor y me présteme una fuente de corriente, ¿no? Que no la encuentran, pues. Entonces esperamos para el día de hoy ver lo que se llaman los transistores de corriente espejo, las fuentes de corriente que las podemos diseñar a partir de transistores, que ya vamos a ver cómo es el asunto, y vamos a ver pues lógicamente también que no hemos visto ningún ejercicio con un transistor PNP, todos han sido NPN. Entonces también vamos a ver un ejercicio con transistor PNP y, y listo. Y creo que ya con eso terminamos de ver unas cosillas por acá también con los sistemas conmutados que los van a ver en digitales para poder determinar digamos cómo es lo que se van a manejar ustedes en sistemas digitales, que es bien importante, ¿no? ¿Qué más les cuento? No, creo que con eso, en eso básicamente terminamos la parte de, a ver qué más veo con, sí, la parte de DC. ¿Qué otra cosa vemos por aquí yo? Ajá, y ya, eso es. Bueno, entonces vamos a ver el cuento de la corriente espejo. ¿Qué es el cuento de la corriente espejo? Un circuito circuito de espejo de corriente. A veces ustedes van a tener que utilizar esto. Yo voy a ver si copio una frasecita por aquí bonita. Esta me parece bien. ¿Qué significa esto de corriente espejo? Mire, en la vida real, pues esto de un circuito espejo normalmente pues no,
mejor dicho, circuito espejo de corriente, más bien es el término. ¿Qué es lo que sucede? Mire, esto del cuento del espejo de corriente es porque en los circuitos integrados, cuando usted está haciendo un circuito integrado en la parte interna, pues dentro de un circuito integrado, usted va a necesitar corrientes fijas, corrientes, digamos, muy comunes. Entonces, digamos, muy comunes, no, muy estables, digamos. Y resulta que hay una forma de hacer lo que se llama un circuito de espejo de corriente que se lo hace de esta manera. Entonces, ojo con lo que les voy a decir porque esto sí es bien importante que lo tengan en cuenta. Y es lo siguiente, esto es una configuración de circuito de espejo de corriente. ¿Qué es lo que quiere decir? Bueno, en primer lugar, esto es muy raro hacerlo en la vida práctica. ¿Por qué razón? Porque estos dos transistores deben tener la misma, el mismo beta. La única manera de hacer que esto suceda es que usted lo haga sobre la misma pastilla de silicio el mismo día, a la misma hora, con la misma, o sea, eso mejor dicho, es una condición muy particular. Pero eso se puede lograr cuando usted está haciendo circuitos integrados. Usted podría encontrar circuitos integrados con transistores dentro del circuito integrado, ahí sí puede configurarlo. Usted no me puede venir a poner aquí un 2N4401, un 2N2222, un 2N3908, bueno, no puede poner aquí eso porque el problema es que los betas son diferentes y cuando los betas son diferentes, entonces deja de ser esto un circuito espejo de corriente. Vamos a hacer el análisis. Yo quisiera saber en este circuito espejo de corriente cuánto vale I. ¿Cuánto vale I? ¿Alguien sería capaz de encontrarme cómo calcular ese valor de I? Bueno, para no perder tanto tiempo yo les voy a ayudar. Pues. Vamos a hacer lo siguiente. Ustedes claramente tienen lo siguiente y lo tienen bastante claro, que aquí, en este caso, tenemos la corriente de base, ¿sí o no? Y esa corriente de base va en ese sentido, ¿no? Aquí la tenemos clara, pues es una corriente de base que va en ese sentido. ¿Y por qué razón? Pues porque es un transistor NPN y al ser NPN entra por la base y sale por el emisor y la otra, la del colector, entra al colector. Entonces suma la del colector, suma la de la base y le da la del emisor, así es, ¿no? Corriente de colector más corriente de base es igual a corriente de emisor. Pero también tenemos esta otra situación que esta corriente de acá también entra a esta base. ¿Sí o no? Entra a esta base. Entonces esta es mi corriente de base y esta también es mi corriente de base. Y si usted aplica las leyes de corrientes de Kirchhoff, me podría decir cuánto vale esta corriente. Por supuesto que si las dos salen, esta tiene que entrar, ¿no? Si no, pues cómo le hacen? ¿Cuánto valdría? Yo voy a poner aquí mis valores. Esto sería, ojo que partamos de un hecho, muchachos, ¿no? Quiero que sea bien claro. Acabo de decirles que el Q1 y el Q2, o sea, los dos transistores son exactamente los mismos. Exactamente los mismos. Por lo tanto, esta que va a ser mi IB, es esta. Y esta también va a ser mi IB. Es decir, las dos son corriente de base, ¿sí o no? Yo les pregunto cuánto vale. Les pregunto cuánto vale esta corriente de aquí. 2 veces IB. Muy bien, gracias. Joven
en 2 veces IB. 2 veces IB. ¿Por qué razón? Pues porque es la suma de las dos. Suma de las dos. Entonces ahí está. 2 veces IB vale esta corriente. Muy bien. Entonces ahora les pregunto, ¿cuánto valdrá IX? ¿IX a qué es igual? ¿No sería el voltaje por la corriente, sobre la resistencia? Sí, esa es una forma, pero hagámoslo en corrientes. Hagamos este nodo aquí, mejor dicho. Ahorita encontramos así como dijiste, Víctor. Ahorita hacemos así como es que tenemos que encontrar por dos lados. ¿Cuánto sería IX aquí? Haciéndole este nodo aquí. 2 veces IB. 2 veces IB. ¿Algo más o ahí está suficiente? ¿Usted hace este nodo? Oh. Más Usted- IX. Exactamente. ¿Más quién? ¿Y qué? IX. O sea, IX es la que entra. IE. La corriente del emisor. ¿Por qué el emisor si este es el colector? Del colector, perdón. Ah, sí, sí, el Uno colector. se confunde, pues, profe. No se olviden que el colector no tiene flecha. ¿Sí? El emisor es el que tiene flecha. Pero no era tanto el error, ¿no? No era tanto el error. Usted le puede poner aquí si quiere. ¿Por qué no? Es la misma. Es la Porque misma. son iguales. Exactamente. No hay ningún problema. Pero yo lo voy a trabajar con C. ¿Ustedes quieren trabajar con colector o con emisor? Dígame. Un colector, para no equivocarse. Colector. Vámonos, colector. Yo casi siempre el voltaje sale por colector en la configuración universal. Entonces vamos a trabajar con colector. ¿Listo? Entonces ahí está. Si está claro, miren, ojo con esto. IX es la suma, es la que entra y es las dos que salen son 2 veces IB y la corriente de emisor. Entonces, bueno, vamos a hacer lo siguiente. Ustedes tienen claro, por supuesto, tienen claro que la corriente de colector es igual, la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de base, ¿cierto? ¿Dónde está? Aquí pongámosle beta, ¿cierto? ¿Sí o no? Eso estamos claros, ¿no? Listo, entonces tenemos que la corriente de colector es igual a beta veces la corriente de colector es beta veces la corriente de base. Entonces reemplacemos. ¿Cuánto sería IX si lo vamos a hacer todo en corriente de base? 2 veces la corriente de base más esto de acá. ¿Sí o no? No creo que hay ninguna novedad ahí. Listo. Sí, sí. Si factorizamos, y x va a ser igual a quién. Y x va a ser igual a quién. Factorizando IB me va a quedar. Voy a traerme este beta. Bueno, beta más 2 de IB, ¿sí o no? Bueno, entonces ya tenemos IX. Ya tenemos IX. Y X es igual a. A ver, espérenme, que aquí creo que estoy haciendo algo. Ajá, sí. Listo. Pero yo quiero encontrar, o lo que nos dice, digamos, el ejercicio es que se quiere encontrar cuánto vale I.
cuánto vale I, si no tenemos, no sabemos cuánto vale I. ¿Lo podríamos calcular? Pues sí, señor, porque es que resulta que el beta de aquí, los dos tienen el mismo beta, ojo con esto, por eso yo hice este cálculo, ¿no? Por eso digo que esta corriente de base es 2 veces las corrientes de base, porque los dos transistores son igualitos, pues van a tener la misma corriente. Entonces, si yo le digo que esta sí sube, ¿quién va a ser? Está ahí, ¿quién va a ser? La corriente de colector, ¿no? La corriente de colector, y yo aquí tengo la corriente de base, entonces para encontrar I, sencillamente yo puedo decir que es la corriente de colector, y la corriente de colector va a ser igual a beta veces la corriente de base, perdón, beta veces, sí, pero como les digo, eh, eh, em, es decir, sí, la corriente de, a ver, espera, les digo, sí, beta veces la corriente de base. Entonces, si yo ya tengo aquí, y quiero encontrar y ya tengo esta, pues sencillamente sería despejarla, ¿no? Para poder encontrarla en términos de y x. Entonces, ¿cómo sería? A ver, ¿cómo hago este despeje aquí, hermano? Bueno, ya. Puedo hacer lo siguiente. Ustedes me dirán si estoy bien o estoy mal. Voy a traer una ecuación. Voy a hacer una ecuación por acá. Entonces aquí sería así, verán lo que voy a hacer. Y x va a ser igual, si yo reemplazo este beta, esta IB por la IC para poder encontrar esta IC de aquí, que es la misma I, tendría que dividir, mejor dicho, voy a escribirlo para que me entiendan. Esto va a ser igual a beta, beta más 2 sobre beta, y esto multiplicado por IC. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Si beta es IC sobre beta, perdón, IB, la corriente de base es igual a IC sobre beta, pues yo lo reemplazo y me queda sobre beta, ¿sí o no? ¿Sí estamos? No, profe, no entiendo. Verá, mire, aquí tengo esta ecuación, ¿cierto? Y X es igual a beta más 2, que esto lo encontramos de acá arriba, de IB. Sí, hasta ahí sí. Pero es que IB, mira, aquí le voy a decir en último. Ya es IC sobre beta, ajá. Exacto, IB es igual a IC sobre beta. Ahí ya. Simplemente la reemplazo y ya. Voy a ponerle aquí bien bonito esto aquí para que me quede bien. Aquí sería, esta sería beta, esta sería IC y esta sería IB. Listo, entonces IB va a ser igual a IC sobre beta. Entonces la reemplazo y ya le queda ahí. ¿Listo? Pero miren una cosa. Ustedes se han dado cuenta que el beta más pequeño que yo les he puesto en un ejercicio, si no estoy mal, es 75. Pero normalmente es del orden de 100, de 105, bueno. Entonces yo les voy a pedir que hagan una división normal, por ejemplo, digamos en un típico transistor donde lo común es que beta sea alrededor de 100, entonces hagas operación, 102 dividido entre 100, ¿cuánto les da? 1.01, ¿sí? Entonces yo aquí puedo decir sin ningún problema,
puedo tomarme el atrevimiento y decir que esto es aproximadamente igual a IC. Y no voy a cometer mucho error. ¿Por qué razón? Pues porque esto, lo que les digo, en transistores es casi todo es aproximado, ¿no? Esto lo voy a, como mejor lo voy a escribir para no... Aproximadamente IC. ¿Sí? ¿Por qué razón? Porque beta más 1 sobre 2 es 1.02. Bueno, y entonces si C nos da 45 miliamperios, pues multiplique por 1.02 y eso le va a dar, hagamos esa operación nomás, 45 miliamperios por 45 por 45 por 1.02 le da 45.9. Bueno, pues ahí se va, ¿no? O sea, haciendo las aproximaciones que hemos hecho todo el semestre en la parte de transistores y en la parte de diodos, ni se diga que también hacemos muchas aproximaciones, pues podríamos decir que I sub X es igual a I sub C. Y esto se ve claramente así, mire. Esta es la aproximación que hicimos cuando teníamos realimentación de colector. ¿Se acuerdan? Nosotros decíamos, esta corriente entra aquí, esta es la corriente de colector, esta vendría a ser casi la misma corriente de colector, pero aquí hay una pequeña diferencia y es que le estamos restando de alguna forma o sumándole de alguna forma dos... Espérame un segundito, por favor. Listo. Entonces, bueno, ahora sí ya tenemos que claramente, de alguna forma, un segundito, qué pena.
Bueno, listo. Entonces, ahora el problema está en el cálculo específicamente de esto. Pues porque, bueno, ¿qué datos nos dará el ejercicio? Pues el ejercicio nos va a dar un B sub CC y nos van a dar una RX, por supuesto. Pero ¿cómo calculo I? Ah, entonces usted me dice, sí, lo acaba de calcular que es aproximadamente la corriente de colector. Sí, pero y entonces debo encontrar otra forma para poder encontrar mi valor de IC. Bueno, yo voy a ser atrevido y me voy a poner, a ver si, creo que ahí siguen viendo la... Ay, ya se quitó el cuadro negro, ven, no sé ni cómo se quitó ese cuadro. Estaba preocupado. Miren, recuerde que usted para poder calcular, usted puede hacer esta malla. Y ustedes me dirán si es viable o no es viable. Bueno, yo voy a entrar por aquí por menos B sub CC. Entro por aquí, resistencia IRX por IX, y me puedo ir por aquí, sí o no. Ustedes me dirán si estoy diciendo mentiras, o lo puedo hacer o no lo puedo hacer. ¿Puedo hacer esta malla? Tiene ningún problema, ¿sí o no? Es una malla cerrada. Y entonces ahí no. Porque es que si yo me voy por aquí porque es muy fácil, miren. Tendría menos B sub CC más RX por IX, por aquí no hay nada. Por aquí tengo voltaje base emisor que lo conozco y terminé. Porque alguien podría decir, no, ¿y por qué no se fue por aquí? Porque el problema de irme por aquí es que no tengo el voltaje colector emisor. Entonces, si no tengo el voltaje colector emisor, pues ¿para qué me voy? Pues no tiene sentido. Entonces, por acá, miren, ¿qué pasa si yo hago esto? Entonces tengo B sub CC que lo tengo, RX que lo tengo, y voltaje base emisor que lo tengo, entonces tengo todo. Por lo tanto, sí podría hacerlo de esa manera. Entonces vamos a ver cómo nos quedaría. Alguien, bueno, no me dicten porque si no nos demoramos. B sub CC más RX por IX, RX por IX, más, ¿qué tenemos de más? Más voltaje base emisor igual a 0, ¿sí o no? Pues para poder calcular IX, pues fácilmente usted despeja de aquí, de esta expresión matemática, me la voy a traer esta de acá por facilidad. Y entonces, ¿cómo lo calcularía? Pues miren, sería IX va a ser igual a quién. A ver, ¿qué nos queda? Abajo nos queda RX, ¿sí o no? Abajo nos queda RX. Abajo nos queda RX, listo. Y arriba, ¿qué nos va a quedar? B sub CC menos voltaje base emisor y no más, ¿sí o no? Me dicen si hice algún mal despeje o algo. Ahí nos queda, mire, B sub CC, voltaje base emisor, que usted lo tiene, y la resistencia RX. ¿Sí o no? Ahí está. Sencillo. Mire, voltaje B sub CC, que lo debe dar el ejercicio, base emisor, que lo tenemos o que lo puede usted calcular, y ya tiene. Entonces, mire, ¿qué ha hecho? Usted una fuente de corriente espejo, de tipo de corriente espejo, y lo puede calcular. Entonces hagamos un ejercicio con numeritos. Ustedes como les gustan los numeritos, pues entonces pongamos ejercicios con numeritos. Yo necesito encontrar el valor de la corriente de este ejemplo de aquí. Pues es demasiado fácil, no tiene ningún problema, mire. Entonces aquí simplemente, pues si quiere aplique la fórmula, si no, pues haga la mallita, menos 12 voltios más 1.1 kiloohmios por RX, o en este caso por I, ya sabemos que estas dos son iguales, más voltaje base emisor igual a 0, y lo despeja. Pues yo voy a aplicar esta expresión matemática de aquí simplemente para poder encontrar, perdón. Entonces yo voy a calcularlo aquí sencillamente pues para poder hacer el ejemplo. Entonces en este caso tendríamos 12 voltios. Este sí le tenemos valor, es 1.1 kilo.
1.1 kilo. Aquí hace falta un paréntesis, bueno. 1 kilo ohmio, lo multiplica por esto y esto ya sabe que es 0.7. Entonces sencillo, acá nos va a dar 12 voltios menos 0.7 y lo dividimos entre 1.1 kilo ohmio. Y eso nos da 10.27 miliamperios. Listo, eso fue. ¿Listo? Entonces mire que este tipo de ejercicios pues yo no lo repito mucho ni le vemos mayor cosa, pero así genera usted una fuente de este estilo, de este tipo, ¿no? Otro caso muy común y muy típico es cuando usted necesita alimentar, porque es que, mire, lo que les voy a explicar, estas fuentes, ¿para qué se utilizan? Usted necesita una fuente de corriente constante. Usted me dirá si la fuente de corriente es constante o no es constante. Pues es constante. ¿Por qué razón? Porque esta IX, que no es IX, es I no más. Esta I que acabo de encontrar, ¿de qué depende? Del voltaje de 12 voltios. Si el voltaje es regulado y es fijo, pues no va a cambiar. Del 0,7, ¿le cambia el 0,7 a usted? Nunca le cambia el 0,7. ¿Por qué razón no le cambia? Pues porque así es como están diseñados los diodos. El voltaje de codo de un diodo nació con 0,7 o con 0,73 o con 0,68 o con 0,65, pero en todo caso esto es un valor fijo, esto no va a cambiar. Y el 1.2 kilo ohmios, pues cambiará de pronto con la temperatura excesiva, pero normalmente, pues no es 1.2 porque el fabricante le hizo 1.2 y le dio 1.115, 1.104, lo que sea, pero estos tres valores son fijos. Conclusión, este valor va a ser fijo. ¿Listo? Miren una cosa interesante. Este tipo de circuito espejo, a este se le llama, a este transistor Q1, lo estamos utilizando como si fuera un diodo. No sé si se alcanzan a dar cuenta. Porque mire lo que estoy haciendo. Estoy cortocircuitando la base con el colector. A través de este cable, mire, lo estoy cortocircuitando. Y en últimas, ¿qué hago? Pues si ustedes se acuerdan cómo está diseñado este emparedado, que es NPN, pues al cortocircuitar la juntura, una de las junturas se me está funcionando como si fuera un diodo. ¿Ve? Eso es lo que hace esto. Trabaja este transistor como si fuera un diodo al unirlo a hacer cortocircuito de esto. Y como los dos transistores son iguales, esta corriente es exactamente igual a esta y es fija y constante. Entonces, a veces, en algunas oportunidades, les comento por experiencia, se necesita no una, sino dos. Vamos a mover esto acá para poder poner el otro circuito. No se necesita uno, sino que se necesitan varias, digamos, fuentes de este tipo. Entonces, usted va a ver, bueno, pongámosla acá, va a ver algunas veces esta configuración, ¿sí? Esta configuración. ¿Y qué es? ¿La misma o no? Claro que sí es la misma. Y usted podría calcularme las corrientes aquí. Porque mire, si los tres transistores son iguales, mire lo que sucede. Sigue siendo, digamos, aquí lo que cambia es que la corriente de base se va por aquí, la corriente de base se va por aquí. Aquí tengo dos veces la corriente de base. Aquí tengo una base más, entonces aquí ya no tengo 2ix, sino que tengo 3ix. ¿Sí? Y volvemos a hacer lo mismo y entonces volvemos a caer en la misma expresión, que ix va a ser igual a beta más 3, en este caso sobre beta, por ic. Y que es esta I de acá, y que es la misma I de acá, y que como los tres transistores son iguales, entonces vamos a encontrar que beta más 3 sobre beta, pues va a ser muy aproximadamente igual a IC, y nos va a dar lo mismo. Por lo tanto, aquí tenemos otra configuración. Y para ya de X hacemos la misma malla, miren. Entro por menos B sub CC y X por 1.3 kilos, y me voy por acá, voltaje base emisor. Me voy por acá, voltaje base emisor. Me voy por acá, voltaje base emisor. Por todos obtengo el mismo valor. Por lo tanto, pues, me va a dar la misma forma de calcularlo. Y X va a ser igual. En este caso, si yo quisiera calcular mi X, y de hecho me voy a llevar para poder hacer este ejercicio aquí. ¿Ok?
Si yo quisiera resolver cuál es el valor de I, pues usted lo encuentra de esa misma forma. Mire, no tiene ningún problema en encontrarlo. Aquí la única diferencia sería que no es 12, sino es 6, que aquí ya no es 1.1, sino 1.3, y lo demás igual. Entonces le va a dar acá 6, 0.7 y acá 1.3. Y esto nos da la módica suma de 4.08 miliamperios. ¿Listo? Entonces, listo. Ahí obtuvimos un circuito de corriente espejo, espejo de corriente, en el que hemos encontrado que aquí podemos tener dos, mire, sin ningún problema. Y estas dos corrientes son constantes y estas dos corrientes son constantes. ¿Por qué? Porque dependen de versus CC, del voltaje base emisor que es constante y de la resistencia que es constante. Pero bueno, esta no nos sirve físicamente como una fuente de corriente. ¿Por qué razón? Pues porque no es lo ideal. Entonces, vamos a mirar una fuente de corriente con transistor. Vamos a mirar una fuente de corriente con transistor. Bueno, exactamente con transistor BJT, ¿no? Porque pues, hay otros transistores, ¿no? BJT, recuerde que es juntura de transistor bipolar. O transistor de juntura bipolar. Bueno, para hacer una fuente de corriente, lo que nosotros hemos visto en circuitos 1 es este tipo de cosas, ¿no? Lo que esperamos nosotros es que la fuente sea de esta forma. Lógicamente no va a ser así. Allá. Esta fuente no va a ser así, sino que va a ser de la siguiente manera. El circuito va a ser de esta forma. Lógicamente a ustedes les va a parecer un poco raro, pero lo importante que usted debe tener en cuenta es dos cosas. Una, la corriente que va por aquí por el colector es constante independiente de la carga que usted le ponga. Y mire a ver si eso es cierto. Yo voy a ponerla por aquí un ladito. Pero esto es equivalente. Y recuerde que esta es una fuente de corriente normal, porque las ideales no tienen esta resistencia. Esta resistencia debe ser muy grande para que la corriente que entra por aquí sea la que salga por acá, porque si la corriente, si esta resistencia es muy bajita, pues toda la corriente se va por aquí y no pasa nada por acá, ¿cierto? Entonces, mire, esta es una fuente de corriente transistorizada. Yo les voy a pedir un favor, traten de calcular el I sub C de ahí con esas condiciones, ¿sí? Y hágalo algebraicamente, por supuesto. O si lo quieren con números, pues entonces acá le pongo una con números. Pongamos una con números aquí. Una con numeritos. Pero esta es una fuente de corriente, si me hago entender. Bueno, voy a poner acá y acá. Dejemos así, si les gusta algebraicamente, aquí está con números. Pero la idea es calcular, bueno, ¿cuánto va a ser el valor de I? ¿De qué depende de estos valores de X? ¿Vale? Traten de mirar, a ver, y ya, enfréntense un poquito y ya regreso.
¿Sí pudieron? Escucho sugerencias para poder hacer este cálculo. Ni por dónde, profe. ¿En serio? Miren, muchachos. Tratando de Venga, hacerlo, no sé si a ver cómo. algo. Mire, si usted se da cuenta, aquí la única diferencia es que no hay, la fuente de voltaje no está en B sub CC, esta vez está en B sub EE. Y eso es parecido a un ejercicio que hicimos hace un buen tiempo, en donde yo puedo poner acá más 20 voltios o los puedo poner menos 20 voltios acá. Si usted se da cuenta, voy a hacer el recorrido de tierra hasta tierra. Empiezo por aquí. Hay una resistencia, me encuentro con un nodo en donde va una parte de la corriente de base, otra parte sigue por la resistencia de aquí, va a la fuente, que es negativa, y llego a tierra. ¿Esta cuál vendría a ser? La configuración universal, o sea, de divisor de voltaje en la base. Es la misma. La única diferencia es que la fuente no está en B sub CC, sino en B sub EE. Está bien hacer B sub EE. Esa es la única diferencia. Por eso acá está, mire, menos B sub EE esto. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues por ese lado, una de las formas de atacar el ejercicio sería pues calculando, digamos, la corriente de base, ¿no? Perdón, el voltaje de base, que esto lo puede calcular fácilmente con un divisor de voltaje. Verán, yo lo que necesito es I sub C. I sub C es igual a la I sub E de aquí, a la I sub E de aquí, que la I sub E sí es la que pasa por 2 kilos, porque esta resistencia está conectada es acá, mire, no está conectada es decir, a esta sí es, este sí es. Entonces yo lo que voy a hacer es lo siguiente, para poder calcular esto, yo podía encontrar el voltaje en esta resistencia que vendría a ser el voltaje emisor menos el voltaje base, perdón, el voltaje emisor menos el voltaje de acá, y encuentro el voltaje. Y ya tengo la resistencia, calculo la corriente. Al calcular la corriente ya encuentro I. Pero para poder calcular esto, tengo que calcular el voltaje de emisor, tendría que calcular, ya tengo el voltaje base emisor, puedo calcularlo en contando el voltaje de base. Verán, les explico. Voltaje base emisor, recuerden que es igual al voltaje de base menos el voltaje de emisor. Acuérdense de eso. Eso lo tienen ustedes presente. El voltaje base emisor ya sabemos que es 0,7. Entonces, aquí lo que necesitamos encontrar es el voltaje de base para poder, bueno, escribamos acá esto. Para encontrar I, debo conocer el voltaje en la resistencia de emisor. Entonces voy a encontrar la resistencia de... ¿qué les digo? Para encontrar I, debo conocer el voltaje de la resistencia de emisor. Listo. Entonces, para encontrar la resistencia de emisor, como recuerden que la corriente va de arriba hacia abajo, aquí va a ser más, menos. Entonces lo que debo hacer es restar es el voltaje que está en más, que sería voltaje emisor, menos el voltaje de acá de esta fuente, dividido entre la resistencia más la corriente de aquí, de esta resistencia. Y esa corriente va a ser la corriente de emisor, que aproximadamente es igual a la corriente de colector, y es la corriente I que estamos buscando. Entonces, lo primero que hago es, necesito encontrar el voltaje de emisor. Entonces, como necesito encontrar el voltaje de emisor, voy a ver si puedo encontrar el voltaje de base. Pues que el voltaje de base es en este nodo. Y usted ve aquí prácticamente que sí lo puede calcular, porque el voltaje de base va a ser igual a lo siguiente. El voltaje de base va a ser igual a lo siguiente. Listo. Entonces, el voltaje de base va a ser igual al siguiente. El valor de la fuente en este caso es menos 20 voltios, ¿sí? Multiplicado por la resistencia con respecto a tierra.
con respecto a tierra, que es 5.1 kiloohmios. Y sobre la suma de las dos, 5.1 kiloohmios más 5.1 kiloohmios. En este caso, pues como son iguales, pues no hay problema, pero sí tienen que tener claro algo, muchachos, no se van a olvidar de una situación, ¿no? Y es que yo la resistencia que debo tomar es la resistencia que va a tierra, porque yo voy a buscar el voltaje de este punto a tierra, es decir, en últimas es el voltaje en esta resistencia, es decir, resistencia 1. Así, resistencia acá. Aquí como son iguales las resistencias, pues es muy fácil y determinar que el voltaje de base son menos 20 voltios. Eso pues, me da pues por la experiencia, ¿no? Entonces, espérenme un segundito, por favor. Qué pena la cantidad de interrupciones, pero bueno, aquí estamos. ¿Cuánto nos dio esto? Menos 10, ¿no? Entonces, listo, ya tenemos el voltaje de base. Ahora, con el voltaje de base podemos calcular fácilmente el voltaje de emisor, porque ya tenemos el resto. Entonces, aquí sería sencillamente, el voltaje de emisor va a ser igual ¿a qué va a ser igual? A ver, al voltaje base emisor, no, perdón, ¿sí? Así. Voltaje base emisor menos el voltaje de base, que en este caso son menos 10 voltios.
Entonces esto nos daría ¿cuánto? Entonces el voltaje emisor va a ser igual. Voltaje emisor va a ser igual a esto es 0.7 menos más 10 voltios. Entonces obtenemos que voltaje emisor va a ser igual a 10.7 voltios. ¿Listo? Creo que no hay ningún problema con eso. Listo. Entonces, ahora, ¿cómo hallo? A ver, espera, yo creo que hice mal despeje aquí o no. Voltaje emisor, lo paso acá. Voltaje emisor lo paso acá. Y es voltaje... Está mal, ¿no? Al contrario, sí, señor. Es el voltaje de base. Voltaje base emisor. Ajá, sí, señor. Entonces el voltaje de base menos... Espérate, voltaje de base menos voltaje base emisor. Entonces, listo. Aquí estaría... Sería voltaje de base emisor. Voltaje de base menos voltaje base emisor. Base emisor. Listo, entonces ahora sí nos queda. El voltaje de base es menos 10 voltios. Y aquí sería menos 0.7. Por lo tanto, aquí es lo mismo, pero con signo negativo. Esa es la idea. Perfecto. Listo. Entonces, ¿qué necesitamos hacer acá? Ya teniendo el voltaje de emisor, ya podemos calcular esto, miren. El voltaje, la corriente va del emisor sale, entonces el voltaje del emisor menos el voltaje de la fuente sobre la resistencia nos da el valor de I sub E, que vendría a ser en últimas. Esto es entonces I sub C va a ser igual a ¿quién? Menos 10.7 Menos 10.7 voltios más más, 20 voltios. y si estamos claros porque es más, ¿no? Porque es menos Sí. menos 20 voltios. Listo, y abajo nos queda 2 la kilos. resistencia de 2 kiloohms. ¿Esto nos da? Creo, si no estoy mal. ¿Sí o no? Ahí está nuestra fuente de corriente de 4,65 miliamperios. Y usted aquí ya puede diseñar la fuente que quiera. Yo puedo decirles a ustedes, necesito que me hagan una fuente de corriente de 10 miliamperios. Pues hágala, es el proceso inverso, ¿sí o no? ¿Sí nos dio 465? Sí, profe. Eso es. Entonces, mire que usted puede diseñar aquí su fuente de corriente para lo que necesite. Para lo que necesite. Y lo interesante de esta fuente es que tiene una impedancia en paralelo muy, no es muy alta, pero sí es grande, ¿no? Acuérdese que esta polarización base, colector base, está polarizado inversamente, ¿no?
Y al ser una polarización inversa, eso nos trae como que esto es una impedancia grande y está en serie con esta de 5.1K, pues esto suma y al final la impedancia pues nos da bastante grande, ¿no? Otra forma de estabilizar nuestro circuito es este, ¿no? Es otra forma, digamos, de fuente de corriente es esta, donde queda un poco más fija, en el sentido de que al poner este voltaje Zener aquí en un diodo Zener, estamos fijando aquí, eh, entonces usted fija y con eso obtiene un valor mucho más estable. Esta configuración es mucho más estable. ¿En qué cambiaría nuestros cálculos? Veamos a ver, el voltaje de base ya lo tendría, ¿no? ¿Por qué razón? Porque el voltaje de base va a ser igual el voltaje Zener con respecto a tierra menos el voltaje base emisor. Y ahí tiene el voltaje base, mire. ¿Sí? Con ese voltaje de base ya calcula el voltaje de emisor, que el voltaje de emisor sería como lo hicimos acá, voltaje base menos voltaje base emisor. Y finalmente, pues hace la voltaje de emisor menos voltaje B sub EE dividido entre la resistencia RE y le da el I sub E, que es el mismo I sub C, que es la misma I. Entonces, con este se obtiene un poco más fijo. Miren, yo quiero que ustedes entiendan que esta I realmente no es I sub C, sino I, la que estamos buscando, depende de quién. De este valor 10.7. ¿Quién es 10.7? Es el voltaje en la base, que lo logra a través de estas dos resistencias con un divisor de corriente, menos el voltaje de la fuente en el emisor, que es un valor que se supone que es fijo, y el valor de la resistencia de 2K, es la que nos determina la corriente. Aquí no hay nada, no tiene que ver el beta, no tiene que ver absolutamente nada, entonces obtenemos unos valores muy fijos, muy estables de esta fuente de corriente. Hagamos este ejercicio, muchachos, de esta fuente de corriente con un diodo Zener, a ver en qué cambia y pues si se pueden, ya les expliqué cómo hacerlo. Este sí creo que después de la explicación que les di, lo pueden hacer. Entonces, porfa, háganlo. Enfréntese a él, ¿no? Hágalo, haga el papel, porfa, haga la tarea, ¿no? No se olviden. En esto no se deben demorar mucho porque, ¿qué les digo? Pues porque es muy sencillo el cálculo ahí, ¿no?
¿Cuánto les dio? Profe. Dígame. Claro, me pasa a mí que yo tengo que estar revisando el cuaderno para ver todos los apuntes que tengo, Ujú. para ver a dónde es que me confundo mucho, cuándo es la base, el voltaje de base y cuándo es el voltaje de base emisor. Ahí es que me pego unas enredadas que me toca revisar todas las hojas para ver cómo es que se lo calcula. Verá, ¿Sí me entiende? listo. Es que mire, el voltaje de base es el voltaje que tiene en este Profe, punto. Dígame. profe, a mí no sé, yo estoy confundido en la parte o sea, no lo estoy mirando de una manera bien, digámoslo así, en la parte del divisor de voltaje. No, o sea, en la Ah, en anterior este caso. tampoco es que lo haya Ah, entendido muy bien. vale, vale, vale. Ya ahorita lo miramos, entonces, espere. Bueno, entonces mire, lo siguiente. Primera pregunta con respecto a lo de John. Mire, el voltaje, cuando hablamos de voltaje de base, estamos hablando cuando usted va a coger un multímetro. Yo le voy a poner aquí un multímetro bien, bien feo. Usted coge un multímetro y recuerde que el multímetro tiene dos puntas. Entonces, una roja, bueno, voy a hacerle la negra pues, con color negro. El voltaje negro aquí. Aquí, listo. El negro va a tierra, por supuesto, como siempre. No, no como siempre, pues en este caso. Y usted el rojo lo pone a aquí a este lugar, a la base. Bueno, Ya. no exactamente, aquí a la base. Y usted tiene que medir ese voltaje. Entonces, eso es lo que a veces se nos confunde, porque es que ustedes, claro, están acostumbrados como a mirar como las cosas de otra manera, eso es lo, digamos que creo que es la tarea más ardua de analizarle un poco, mire. Es este voltaje con respecto a tierra. Si usted se da cuenta, mírelo como es con respecto a tierra. En este caso y solo en este caso, pues ese es el mismo de esta resistencia, porque aquí está en paralelo, pero en este caso. Porque mire, está tierra aquí y este nodo es el mismo. Todo este es el mismo nodo, mire. Pues como todo este Profe, es el mismo nodo, ajá, dígame. listo, ¿no? Verá, ya ahí yo lo calculo según el voltaje de esa resistencia. Pero si yo me puedo ir por el lado de acá de la fuente, Ajá, cogiendo también se los puede hacer. o sea, ahí sería más 18 voltios menos el voltaje en el diodo, y ahí me darían este punto, o estoy mal. Lo estás cogiendo al revés. Ah, Porque es que mira, es que puedes hacer, termina esto, ¿no? Digamos, yo voy a coger esto y digamos que el voltaje que quiero encontrar es este. Aquí le voy a poner voltaje de base, ¿sí? Como para hacer la malla, y aquí yo estoy terminando aquí en tierra. Entonces, si vos querés hacer, digamos, la malla, y voy a hacerla con otro color, si yo quiero hacer la malla y estás empezando, acordate que aquí esto es una fuente así y está unida, pues vamos a ponerla acá a tierra, ahí está, estos ah, cables, ¿listo? Entonces aquí tienes más y aquí tienes menos, listo. Perfecto, entonces yo me voy a ir así, mire. Me voy así. Empiezo en tierra, te metes por aquí, más 18 voltios, menos 6.2. Pero mira cómo estás cogiendo el voltaje base emisor, más voltaje de base y terminas acá en tierra. Listo. A la hora de hacer el despeje, ¿cuánto te da? Que el voltaje de base es menos 18 más 6.2 voltios.
Menos 18 más 6.2. ¿Sí? Otra forma de verlo es, yo estoy en este nodo que estoy tratando de calcular, aquí está mi fuente, que es menos más, y aquí está tierra, y yo quiero encontrar el voltaje desde este punto hasta tierra, pues es irme por este lado. Más 6.2 menos 18 igual al voltaje de este punto con respecto a tierra. Así llegué con respecto a tierra. A mí, pues era la resta, me daba 11.8, pero Sí, te da 11.8, así es. Pero negativo, por supuesto. Menos 11.8. Ese es el voltaje de la base. claro, ese es el voltaje de la base. O sea, que ahí es que estoy confundido, porque acá mirando el cuaderno, dice que el voltaje de base es igual al voltaje del 0,7 más el voltaje emisor, ¿cierto? Y lo cojo desde aquí, de la base hasta a tierra. A ver, ¿cómo fue que dijiste? Repetime esa última parte que no te entendí. El voltaje de base ¿Sí? igual a 0,7 más ¿Sí? voltaje emisor, Ajá, ¿cierto? sí, sí. Uno coge de aquí y se va para acá. Ah, Siempre teniendo el voltaje de base, pero el voltaje emisor. pero espérate un momentico, ojo con lo que estás haciendo. Es que mira, yo me puedo ir sin problema por aquí y ya llegué a tierra. Me puedo ir por aquí a través de la fuente y ya llegué a tierra, siempre y cuando pues tenga en cuenta que la fuente es esta con respecto a tierra. Perdóneme estos saltos, que el mouse me está dando estos saltos raros. ¿Sí? Y me puedo ir por esta última forma, mire, por aquí. Y eso también es válido. Pero tienes que llegar a tierra. Si no llegas a tierra, no estás haciendo el cálculo adecuado. Entonces, vea, una forma de calcular el voltaje de base es calcular el voltaje en esta resistencia. ¿Listo? Sí. Esa es una forma, pero como no la tenemos, entonces tiene que hacerlo por este lado de acá. Por este lado de acá, más 6.2 menos 18, una forma. Pero si quieres por esta también, mira, voltaje de base va a ser igual al voltaje base emisor más el voltaje en el emisor, que no lo tenemos, pero sí tienes 1.8 por la corriente de emisor menos los 18 voltios y llegaste a tierra. Ya. Entonces, ¿por qué otras veces no hemos considerado este voltaje? Pues porque he estado en tierra. Pues cuando estoy en tierra, yo bajo por aquí y encuentro voltaje base emisor más 1.8 kilómetros de la resistencia emisor por la corriente de emisor y ya llegué a tierra, entonces no hay necesidad de más. Pero aquí habría que restarle los 18 voltios. Hay tres formas de hacerlo, la verde, la roja y la azul. La diferencia está en que por aquí no tengo, por acá no tengo corriente. Por acá Sí. no tengo corriente, entonces No, la más fácil es esta. Exacto. Entonces la más fácil es esta de aquí, donde por aquí yo sí tengo los valores, tengo los dos voltajes y ahí ya se suma. no, sí, Entonces, ese se me ha quedado 11,8. listo. Ahora sí, ¿cuál es la otra duda? La otra duda es que vos vas a querer calcular la malla de salida, digámoslo así, entre comillas. Mira, la otra duda es ¿de dónde a dónde va o sea, voltaje de base ya sé que va desde acá hasta tierra. Sí. Ahora el voltaje emisor, ¿o qué? Si usted habla de voltaje base emisor, exactamente de dónde es hasta, o sea, de ahí, De aquí a aquí. ya, ya, listo. Hasta ahí es el voltaje base emisor, ¿cierto? Ajá, eso es la juntura base emisor, sí, señor. Ya. Y de aquí, desde donde termina ese acá, pues ya es el voltaje emisor. Listo, Ese es es el voltaje. que me toca estar buscando dónde. Y entonces, mire, el voltaje emisor es el voltaje que hay de aquí, y vuelvo y les pongo la fuente acá acá con respecto a tierra, y el voltaje emisor es calcular eso, pero aquí con respecto a tierra, siempre lo debo de tener con respecto a tierra. Entonces, o haces la malla, y yo quiero calcular el voltaje de emisor aquí, más menos, o haces la malla, menos voltaje de emisor, más voltaje en esta resistencia, menos 18 igual a 0, o simplemente yo hago esto, calculo el voltaje en esta resistencia y menos 18 voltios y yo lo obtengo. No, ahí sí ya, ahí sí, eso sí ya lo tengo claro, lo que Ok, listo. era Bueno. la base emisor y voltaje de base. Listo. Entonces, bueno, con mucho gusto. En el ejercicio de acá me dice, pues en el de acá no es tan fácil de verlo porque pues aquí no hay resistencia, sino un Zener y la cosa cambia. Aquí es más fácil, por supuesto. Pero en este caso me dice Hugo que no entiende dónde es que está el divisor de voltaje.
Entonces, mire, yo aquí puedo separar mi malla, voy a tratar de separar, vamos a asumir que esta es la resistencia porque aquí puedo rayar, y mire, redibuje el circuito de la siguiente forma. Este punto que tiene menos 18 voltios, yo lo puedo romper. Es decir, aquí esto no lo tengo en cuenta, simplemente digamos, pero es que aquí no lo puedo tapar, hombre. ¿Cómo haría? Voy a tratar de, una forma de hacerlo sería, no. Se me perdió. Ya. Una forma de hacerlo sería borrando esta lineecita de aquí, pues, digámoslo. Listo. Y bueno, es que ahí no lo alcancé a borrar y este borrador no me borra, pues. Bueno, voy a hacerlo acá en la... Entonces, mire, yo puedo romper esto aquí sin ningún problema. Ahí. Y puedo, sin ningún problema, dejar acá también los 18 voltios. Entonces, espérenme, ya lo muestro. Listo. Entonces puedo hacer esto, mira, sin ningún problema. Ahí está. Lo puedo hacer sin ningún inconveniente. Esto es lo que se hace uno en circuitos normales. Para no poner aquí una fuente de menos 18 y acá otra fuente de 18, pues yo pongo un cable, pero también lo puedo eliminar y me queda más 18 y menos 18. ¿Listo? Entonces, mire, si usted analiza esto, en últimas, aquí hay una fuente que arranca, vuelvo otra vez a la parte de acá, una fuente de arranca, perdón, aquí hasta acá. Ay, Dios mío, pues que esta vaina me salta mucho, hermano. Y aquí así. ¿Listo? Entonces, mire, si yo quiero encontrar, supongamos que esta es una resistencia, ¿no? Aquí una resistencia. Si yo quiero encontrar el voltaje en este punto con respecto a tierra, pues está, mire, una fuente de voltaje con, bueno, pues aquí está más, menos, está al revés. Es una fuente de voltaje y hay dos resistencias en serie, entre comillas en serie, pues, ¿no? Y yo puedo, es como si estuviera haciendo el Thevenin, pues mire, ahí está. Entonces, aquí lo único es que para poder encontrar el voltaje aquí, lo único de extraño es que el voltaje es negativo, porque está invertida la fuente. No sé si ahí es más claro, Hugo, en el divisor. Claro, sí, no, o sea, no me había dado cuenta que, claro, uno puede separar pues esa fuente de esa manera. De la malla de entrada a la malla de salida. Es lo mismo que hemos venido haciendo con el resto. Entonces, así es como se ve, pues mejor dicho, como un poco más claro un poco más claro el asunto, ¿listo? Se puede separar. Entonces, ahí se ve más fácil. En este caso, el ejercicio es extremadamente simple desde el punto... ¿Ya les dio a alguien? ¿Le dio el resultado después de toda la cháchara que hablé? ¿Cuánto les dio ahí? Como que llegó diciembre, hermano, en esta casa, hermano. Disfrute, profe, porque ¿cómo estaremos en diciembre? Voy a disfrutar, hermano, poniéndome música al mediodía de eso, hermano. Están en una rumba seria en su casa, profe. Bueno. ¿Cuánto le dio a alguien? ¿Alguien le dio una respuesta, por favor? Menos 6
Tres. 3.9. Adriana, creo que tiene la respuesta correcta. ¿Cuánta? 3.06 Esa es miliamperios. la respuesta. 3.2 me dio a mí. A ver, yo qué. Profe. Yo aquí hablando solo, me he dado cuenta, le había puesto muy... listo, dígame, John. Yo dije se fue a bailar, profe. Estaba No. mudo, ¿sí te fue a bailar el disco? No. Cuénteme, John. Por lo que estaba mudo y usted estaba ya moviendo, no sabía si estaba bien o hablando o no. Ya, sí, yo estaba hablando, les decía, miren esta mallita de aquí. Las mallas siempre se cumplen, póngala por donde la ponga, siempre se cumplen. Miren, entonces yo puedo hacer esta malla y mire lo que voy a obtener, ojo con lo que van a ver. No, pues este marica, si no toca lo tirar, hermano. Voy a arrancar aquí, menos 6.2 voltios, más voltaje base emisor, más porque la corriente de emisor sale, resistencia de emisor por corriente de emisor, igual a 0, ¿sí o no? ¿Cumple o no se cumple la malla ahí? Sí, profe, y se me pasó por hacer esa malla, pero no la hice. Exacto. Porque la otra la pueden hacer como les dije, pero sale más larga, ¿no? El hecho de que usted empiece por acá, que el voltaje de base es menos, ¿qué fue que te digo? ¿Menos 12? ¿11? Menos 11.8 y luego 11.38. exacto, menos 11.38 y luego encuentras el voltaje de emisor y para poder encontrar el voltaje de emisor entonces hace todo, pero mire, esa mallita también sirve, entonces mire lo que encuentra usted aquí, que la corriente de emisor, que es la que necesitamos, y esto va a ser igual a 6.2. Bueno, aquí voy a abrir un No, ese paréntesis. es un temazo ese que está sonando. Álcele, profe. No, ¿qué pasa, hermano? Ya me está dando mal genio, hermano. 6.2 voltios menos voltaje base emisor sobre la resistencia de emisor. Y ya tiene su valor. ¿Debajo o está ahí? Un poquito, que me dicen que cómo es que está la rumba aquí, que yo... Entonces, ¿allí cuánto da? Miren. 3.05 miliamperios. 3.0506, ¿no? Bueno, entonces a ver si es cierto, 6.2 menos 0.7 y dividido entre 1.8. Esto da 3.06. 3.06 miliamperes. ¿Ven? Sencillísimo, man. Entonces no tiene más problema esa configuración. Eso, muchachos. Entonces, lo único que quedó pendiente en este momento es el ejercicio que quería hacer con respecto a un transistor al revés. Eso no es para que se les vaya a trastocar el cerebro, porque algunas personas pues, ven esto y entonces se sienten como que qué pasó, que me voltearon las cosas, y entonces pues no es para mirar las cosas que sean diferentes, ¿no? Por supuesto, al ser un transistor PNP, la flecha está entrando y los voltajes deben ser negativos
Y por supuesto que las corrientes son al revés. La corriente emisor entra, la corriente colector sale, la corriente de base sale. Pero eso no le implica mayor cosa. Yo creo que este ejercicio no tiene mayor complejidad, ¿cierto? Aquí hay que hacer el divisor de voltaje, que sigue siendo igual. Por supuesto, el voltaje de Thevenin va a ser negativo y la resistencia Thevenin pues es el paralelo entre estas dos. Luego de que ya encuentra eso, entonces hace la corriente, pero de la malla de entrada, entonces la tiene que tomar en contra de las manecillas del reloj, ¿sí? Y y todo eso, o sea, no tiene ningún problema. Yo creo que eso no... el voltaje colector emisor, por supuesto, también va a cambiar, ¿no? ¿Sí? En este caso, si no estoy mal, el voltaje colector emisor pues tiene que ser negativo. Si yo lo cojo así más menos, pues al final me tienen que decir que es al revés, ¿no? Entonces usted verá si ya sabe y lo coge al revés, menos más, en fin. Entonces, no se vayan a embolatar con esto, pues porque no es absolutamente nada difícil, no es otra cosa. Por favor, no se los voy a dejar de tarea porque no quiero, pero háganlo este ejercicio. Sería muy bueno que lo tuvieran en cuenta para que miren a ver, si quiere, pues las respuestas se las voy a poner aquí para que ustedes lo hagan. Voltaje colector emisor es igual a menos 10.16 voltios. Y, ¿qué más? Es la corriente de colector, la que tenemos que en este caso sería corriente de emisor o de colector, cualquiera de ellos. Y es igual a corriente de colector, es igual a... Esto me da corriente de emisor, me da 2.24 miliamperios. ¿Y qué otra cosa? Bueno, no es más, aunque aquí tengo... Si van a hacer lo del Thevenin, pues primero hagamos acá lo del Thevenin. El Thevenin va a ser igual... bueno, el Thevenin yo creo que no es difícil ahí, bueno, ahí se los dejo. Ahí están, esas son las respuestas que deberían darles, ¿vale? Entonces, por favor, pero a pesar de que no sea una tarea, háganlo. Si no les da, me avisan, por favor. Si no les da, me avisan para que, a ver qué situación rara vieron, pero enfréntense, ¿vale? Aquí, pues, por ejemplo, vuelvo y les digo, no hay ninguna otra objeción, creo que están todos los datos ahí, entonces, yo les digo aquí que el voltaje es negativo porque yo puse más menos, ¿no? Pero si pongo menos más, pues les da positivo, ¿no? Ojo. Y la corriente de colector me da positiva, ¿pero por qué? Porque usted ya sabe que sale, pero usted la pone al revés, pues tiene que darle negativo. Usted ya sabe todo eso, ¿no? Listo, muchachos, no sé si hay otra pregunta, alguna otra cosa. No creo. Sí, le preguntamos. Listo, me avisan, por favor. Entonces, muchachos, muchísimas gracias por su participación. Los mismos 6, se me voló uno. ¿Quién fue? El señor... Ya, se me voló un hito ahí. Pero bueno, aquí seguimos. Muchísimas gracias a ustedes nuevamente por su participación y Juan David recién poniendo la asistencia. Se me había olvidado, profe, se me había olvidado. Listo, no hay problema. Tengo a John Cancimansi, a Hugo, a Adriana, a Luis, a Daniel. Daniel fue que algún problema con la conexión. Víctor Cando, que también se nos fue. Y los demás todos en orden. Sebastián Enríquez también está aquí. Listo. Bueno, a todos ustedes muchas gracias y el martes seguimos con más cuenta chistes.